Hola inversores, hoy en Inversor Sin Fronteras vamos a tocar un tema relacionado con la economía y que nos afectará posiblemente en los próximos meses a todos. Bien, este vídeo es un vídeo un poco especial, es un vídeo que no me gustaría tenerlo que haber hecho, pero que yo creo que es necesario conocer la realidad de cómo nos encontramos en estos momentos en España, nuestro país. El título que he elegido pues es cada vez se parece más la historia y se parece que volvemos a cometer los mismos errores que cometimos hace una década. Bueno, vamos a hacer un poco de historia y vamos a recordar lo que fue Grecia 2009. He cogido algunas viñetas que por cierto veis que estaba Grecia, que fue, nos acordamos por el tema de la crisis de Grecia, pero realmente fue una crisis del euro, y estaba Grecia, estaba Portugal, estaba España y estaba Italia también, ¿no? La crisis de la deuda soberana en Grecia fue una crisis de deuda. Ciertos estados estaban súper endeudados y llegó un momento pues que ya no podían pagar, no el principal, que eso la mayoría de los estados ni lo pagan, ¿no? Sino que ni siquiera los intereses, ¿no? Y fue una crisis que duró prácticamente una década, desde 2009 hasta 2018. ¿Qué pasó? Pues en Grecia tomó el poder cuando entró el Partido Socialista, que ganó las elecciones, pues se encontró con una situación catastrófica, ¿no? Un déficit presupuestario muy alto e incluso superior a lo que habían anunciado. Los mercados ya empezaron, ya lo sabían, ¿no? Sobre todo había mucha de la deuda griega estaba en manos de bancos europeos, principalmente alemanes, y ya se empezó a ver la posibilidad de que Grecia no fuera capaz de pagar su deuda, ¿no? Entonces, pues como todo, empieza a circular por los mercados que había un problema grande en ese país, y no solamente en ese país, sino todo lo que era la cuenca mediterránea, y se empezó por el desplome de la bolsa en Atenas, ¿no? También recordar que, bueno, ya se nos olvidaba aquello de la prima de riesgo, ¿no? Pues se crearon un gran diferencial entre el bono alemán y los tipos o la prima de riesgo en los diferentes estos países, ¿no? En principio, como siempre, pues se habló de un recorte, y el gobierno de Papandreou pues habló de un recorte de 4.800 millones de euros, que parecía muchísimo, ¿no? Pero luego veréis el agujero era muchísimo de decenas, de centenas de millones de euros, ¿no? La situación griega pues fue deteriorándose hasta que las agencias de calificación pues ya la calificaron como bono basura, y entonces fue imprescindible que Europa tomara cartas en el asunto. ¿Qué se hizo? Pues bueno, primero se pensó en que con un primer préstamo de rescate pues esto se podía enderezar, ¿no? Y allá por mayo del 2010 pues el Banco Central Europeo y se crea también lo que fue la famosa Troika, pues se creyó que con un primer rescate pues se podía enderezar esta situación tan catastrófica que tenía Grecia. Se le dieron del orden de 110.000 millones de euros. Se creó un fondo de mecanismo de rescate de estabilización en Europa, porque se veía que no solamente era Grecia, sino que iba a afectar, como luego afectó a otros países, ¿no? Pero no sirvió fue un parche lo que se hizo en 2010. Y en 2011 la Troika
ofrece a Grecia un segundo préstamo de 130.000 millones, ¿no? Aquí ya recordaréis que empezaron ya los problemas entre la Troika y el gobierno griego, ¿no? Pero no fue suficiente este segundo rescate, sino que hubo un tercer rescate con 86.000 millones de euros, ¿no? ¿Y qué fue pasando? Pues bueno, pues os digo porque estos temas que pasó en Grecia nos tienen que sonar muy familiares, ¿no? Pues por ejemplo en Grecia la tasa de desempleo fue la más alta, incluso más que en Europa. Ahora yo creo que es al revés, en España la tasa de empleo es mayor. Tenían, por ejemplo, un paro juvenil superior al 50%. En España el paro juvenil que tenemos es desorbitado, o sea, es insufrible que en un país como el nuestro pues tengamos unas tasas de desempleo juvenil tan altas, ¿no? Se aumentaron los niveles de pobreza de la gente, llegó un momento en el que decían que en Grecia pues el 2,5% de 2,5 millones de griegos vivían en el umbral de la pobreza, de los cuales el 40% eran niños, jubilados, o sea que la situación se fue deteriorando y cuando hay un problema de crisis económica se debilita todo, se debilita incluso las instituciones democráticas, ¿no? Y hubo un aumento importante en la emigración. Se deterioraron cosas tan importantes para la sociedad como es la salud, ¿no? El empeoramiento de la atención primaria. Todas estas cosas no suenan a vosotros de algo, pues a mí sí. Yo empiezo a ver ya un cierto paralelismo con la situación que nos podemos ir encontrando. Y luego también pues, bueno, hubo un repunte de la violencia y de la delincuencia. ¿Cómo estábamos España en esos años? Pues bueno, España en esos años tenía un nivel de deuda relativamente bueno, nos movíamos del entorno del 50-55% con datos del 2010, o sea que era una situación controlada. Y fijaros que teniendo una deuda del 53% del PIB, estuvimos en una situación muy complicada. Además, esa deuda la teníamos controlada internamente, o sea que éramos compradores de deuda nosotros, o sea, el mercado doméstico. Y nos encontramos que ese es un punto también importante, que veréis que en la situación actual es totalmente diferente. Surgieron rumores de que España podía tener problemas, pero fijaros, con una deuda interna y con unos niveles de deuda que es menos de la mitad de lo que tenemos ahora. Recordáis pues todo aquello que decía, no, que España tiene unos bancos sólidos, que España tiene una situación financiera que no triple A, o sea que no había ningún problema, ¿no? Pero se crea un fondo de emergencia, que casualmente también actualmente hemos creado un fondo de emergencia, pero a España le dijeron, bueno, estás muy fuerte, pero si necesitas dinero, puntualmente vas a tener que hacer ajustes, ¿no? Y entonces se empiezan a decir que se van a hacer recortes, que se va a gastar menos, fíjate con los niveles que teníamos entonces. España, como siempre, y cuando digo como siempre, yo creo que desde que tengo yo uso de razón, las cosas las posponemos, ¿no? Entonces las reformas que se dijeron y los recortes que se iban a hacer no se hicieron. Pero lo malo que tiene cuando no se hacen los recortes a tiempo es que tarde o temprano hay que hacerlos, ¿vale? Y entonces empieza ya la presión y la preocupación de observadores que van desde los Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, los países europeos, diciendo, oiga, ustedes tienen que recortar, porque en aquel momento el problema que teníamos no era de deuda, no era de quién tenía la deuda, sino que teníamos un déficit disparado. Teníamos un déficit allá por el 2009 del 11%, en 2010 de 9,2%. Entonces, luego incluso dijimos que en 2011 teníamos un 6, cuando realmente era un 9, ¿no? Y ahí empezamos a ver que había déficits ocultos en el tema de algunas comunidades. Qué casual. Esto es lo mismo que le estaba pasando a Grecia y que le llevó al desastre, ¿no? Recordaréis que tuvimos elecciones, pero antes de las elecciones hubo incluso
un cambio constitucional. Sabéis que siempre en este país se habla de que tocar la Constitución es un tema de muy largo plazo. Pues nada, pues nos apretaron las tuercas de tal manera, y miraros cómo tenían que estar las cosas, para que se modificó la Constitución. Y porque como de este tema lamentablemente tendremos que hablar, pues hablaremos de esas modificaciones de la Constitución, pero entre ellas era el control del déficit público, el tener una deuda controlada y sobre todo el compromiso que si hay un euro en la caja será para pagar la deuda. Eso lo firmaron nuestros políticos. Con lo cual, no cumplirlo sería anticonstitucional. Por eso os lo marco en rojo, porque eso que se hizo años atrás nos lo van a recordar y estaremos obligados a pagar la deuda. Y veréis que hay que pagarla porque no la tenemos ya nosotros, la tiene la Comunidad Europea, ¿vale? Y entonces, pues bueno, se continúa pues con reformas. Recordar que hubo cambios en nuevas elecciones, entró el Partido Popular, se subieron impuestos, hubo recortes, recordad los funcionarios, recordad los pensionistas. Entonces, en ese sentido, se tomaron las medidas y eso que estábamos bien. Avanzamos. Como siempre, si os está gustando el vídeo, suscribiros, darle al like, activar las notificaciones y para mí es muy importante vuestros comentarios para hacer nuevos vídeos. España, ¿cómo estamos en España en 2022? Bueno, han pasado pues esos 10 años y resulta que el agujero nuestro ha crecido, el agujero de la deuda, a pasos agigantados. Ahí tenéis a mano derecha en la parte superior cómo desde 2007-2008 pues nuestra deuda no solamente se ha recortado, sino que pasó del 53, que es de lo que estamos hablando, pues estamos ya a 120. Yo creo que para cuando termine el vídeo o para termine el año, pues estaremos a 125. O sea, está totalmente disparada. Lo que eran 159.000 millones, pues ahora son 140.428.000 millones. O sea, hemos triplicado la deuda. Eso, y no pasa nada, o sea, no pasa nada. Esto podemos decir, recordar que teníamos el 53, ahora tenemos el 120 y los déficits vais a ver también que tenemos unos déficits disparados y no pasa nada. Pues sí va a pasar, lamentablemente va a pasar, y lo importante es que lo conozcáis y que vosotros toméis vuestras decisiones. Estamos en máximos históricos, jamás la deuda española ha estado a estos niveles, y además el ritmo que crece del año pasado a este, pues ha crecido un 15,1%. El agujero en la seguridad social se ha disparado casi en los 100.000 millones. El agujero que tenemos en la tesorería es total, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es que vayamos mejorando, es que vamos empeorando por momentos. Esto es en cuanto a deuda. Como os he dicho, la deuda además no la tenemos nosotros, la deuda nos la compran. Estamos intervenidos. Si no nos compraran la deuda, estábamos en bancarrota, ¿vale? No seríamos capaces ni pagar los intereses de la deuda. ¿Y qué hacemos? Pues seguimos pidiendo. O sea, una persona cuando tiene un crédito lo que hace es pagar los intereses y paga el principal. Pues nosotros no hemos pagado el principal, nos vemos mal para pagar los intereses, porque decimos que los intereses estaban bajos, sí, muy bien, pero no hemos aprovechado ese tiempo para quitar deuda. Lo que hemos hecho ha sido aumentarla. ¿Y qué hemos hecho ahora? Pedir 140.000 millones más. Como tenemos poco, pues le subimos 140.000 millones más. Y además, con el tema, con la falacia de decir que es para mejorar nuestra competitividad. No, lo estamos malgastando o no siquiera somos capaces de presentar proyectos interesantes. Entonces va a haber un momento, bueno, que ya en estos meses, posiblemente ya en junio, julio, el Banco Central Europeo deje de comprar la deuda española y la tengamos que colocar en los mercados y volveremos a oír aquello de los tipos de interés, lo que nos cuesta la deuda, ¿no? Entonces, alerta, porque esto ya es un problema importante. No podemos sacar pecho cuando realmente lo que estamos haciendo es
seguir pidiendo dinero, para seguir pidiendo endeudarnos. La situación es catastrófica. Y entonces, además, luego hay noticias que os las marco aquí para que lo veáis, y como además tiene relación con los planes de pensiones, las pensiones, por ejemplo, el tema del fondo de pensiones públicas. Sabéis que se han cargado los planes de pensiones privados. Se los han cargado, los han bajado hasta niveles pues que teníamos antes 8.000 y 2.500 por el cónyuge, pues ahora 1.000 y 1.500, o sea que es un verdadero desastre. ¿Y para qué? Para potenciar un fondo de pensiones público. ¿Y qué es el fondo de pensiones público? El régimen en público es como una gran bolsa donde se une el dinero de allí de todos y luego de ahí se van pagando, ¿no? En cambio, el que teníamos privado, pues tú vas aportando y lo tienes ahí. Estamos hablando de planes de pensiones, no de pensiones, estamos hablando de planes de pensiones. Entonces se han cargado los planes los planes de pensiones privados, están anunciando a bombo y platillo los planes públicos de pensiones, que realmente va a ser la golfería mayor que hemos tenido en la historia. La gente va a tener, no va a tener un complemento a sus pensiones. Pensemos que las pensiones sí o sí, y eso cuanto antes lo sepamos y nos demos cuenta, los recortes en las pensiones van a llegar, igual que los recortes en la administración pública van a llegar, o sea, la historia se repite. Pues que sepamos que estos fondos lo único que quieren es, como nadie nos va a comprar la deuda pública española, pues intentarlo meter aquí como diciendo, hoy nos aseguramos y tal. Y entonces va a ser pues posiblemente el mayor escándalo. Y además, porque los gestores van a ser, pues como alguna vez lo digo yo, el caso Cajas de Ahorros 2, van a llenarlo de expolíticos, sindicalistas, gente sin formación, que lo único que van a hacer es malgastar o malinvertir nuestros ahorros de los planes públicos de pensiones. ¿Soy crítico? Sí. ¿Por qué? Porque me duele que a la gente le roben. Y luego fijaros otra noticia que es curiosa, dice, los planes públicos de pensiones se abrirán a los funcionarios más adelante. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la jugada va a ser la siguiente. Habrá recortes en los salarios y les dirán, no os preocupéis, que lo que no os pagamos aquí, os lo pagamos en un plan público de pensiones. ¿Quién paga los planes públicos de pensiones de los funcionarios? Nosotros, los contribuyentes. Y entonces, pues bueno, pues va a ser todavía la segunda derivada y crear un problema mayor. Ahí os dejo un poquitín cómo van a ser el beneficio. Así van a ser los fondos europeos, cómo nos van a ir llegando, pero que va a ser meternos, esto es como ¿recordáis aquel plan, no sé si era el plan E, aquel que lo único que hicimos fue hacer rotondas y polideportivos en pueblos que no tenían niños? Pues esto va a ser igual, pero más grande. Aquellos nos fueron 16.000 millones, estos son 140.000 millones. Cuidado con el crecimiento. Fijaros el crecimiento cómo estaba en España en aquellos fatídicos años. Como veis, no crecíamos. Al lado os he puesto el crecimiento. Tuvimos una caída, la mayor que ha tenido en la comunidad europea, del casi el 11% de nuestro PIB se fue abajo. Lo normal cuando tienes cerrado el país, luego hay una recuperación que no ha sido si caímos el 11 no hemos subido el 11, me parece que fue el 5,1, luego se nos llenó la boca a decir que iba a ser el 9, luego el 7, ahora el 4,3, el primer trimestre ha sido el 0,3, sinceramente yo creo que nos vamos para abajo, pero a una velocidad brutal. Apostamos por el sol y playa, que sepamos y sobre todo si el que tenga contacto con el tema hotelero, pues mucho del mercado europeo y inglés que venía, pues no viene, y nuestra situación no lo vamos a solventar con ese 10-12% que representa el turismo, ¿no? El tejido industrial pues está muy dañado, no hace falta luego ver el pequeño comercio, daros una vuelta por cualquier ciudad y veis la cantidad de locales que se han cerrado. ¿Qué pasa? Pues que seguimos todavía con ERTES, seguimos subvencionando el empleo y para que no aparezca tasas de empleo alta, pues metemos a funcionarios, pero realmente el ratio entre el empleo privado pues ha caído y lo que va aumentando es el empleo público, y luego pues también hacemos pequeñas
podemos decirlo hasta corruptelas, ¿no? Que creamos cursos de formación para quitar a la gente del desempleo. ¿Y cómo estamos ahora? Pues cómo estamos ahora vamos a hacer pues un pequeño resumen, ¿no? La deuda en el 120, recordar que estábamos en aquel momento malo en el 53. Estamos en momentos históricos, lo que eran hemos multiplicado por 3 el capital que debemos. La deuda ya no lo controla España, la controla la Comunidad Europea y la Unión Europea, y además a partir de este verano ya han dicho que ya no compran más, o sea, ustedes hagan lo que tengan que hacer. Entonces vamos a ver que el diferencial con el bono alemán se va a disparar y veremos que se va a ir creciendo y empezaremos a tener ese miedo y esa crisis que tuvimos en 2009. El déficit del año pasado, pues el 10%, vamos al 10%. Este año casi el 7%. Recordar que para entrar en la Comunidad Europea había que estar por debajo del 3%. La previsión de crecimiento del PIB cayendo en picado. 9, 7, 4 y resulta que el primer trimestre llevamos el 0,3. Empiezan a surgir rumores de la necesidad de hacer algo con España. Se ha creado un fondo de emergencia exactamente igual que se creó cuando el tema de la crisis del euro anterior. España empieza a decir que va a hacer medidas austeras, pero por otro lado, además cometen errores. ¿Recordáis cuando hace poquito se dijo que las pensiones se iban a subir lo mismo que el IPC? Pues el IPC estamos casi en el 10%. Si a la situación actual le subes incrementos del 10%, pues vamos al desastre, ¿no? Y luego pues ya se empiezan a comentar, soltar globos sondas en diferentes ámbitos, como diciendo, bueno, subiremos las pensiones, pero solamente a los pobres, a los ricos no, como si los pensionistas fuéramos o van a ser ricos, ¿no? Estamos pensando que aún le estáis quitando el dinero a personas que han estado pagando más de 40 años. Y entonces, pues bueno, primero quitarán, como dicen ellos, los ricos que ganen 2.700 euros, 2.800, pero luego terminarán quitando a todos. O sea que en ese sentido no aplaudáis medidas de ese tipo porque van en contra de vosotros. A nivel internacional ya nos están presionando. Lo que pasó con el gas de Argelia no es gratuito, lo que está pasando con Marruecos no es gratuito, el tema del Sahara no es gratuito. Ahora tenemos pues todo el tema a mí me da miedo cuando empecemos a levantar alfombras y veamos mayores déficits de las comunidades. Las reformas de pensiones, tenemos la inflación en el 9,8%, las administraciones públicas no funcionan. Eso yo creo que tenemos que ser conscientes, desde la sanidad hasta cualquier tema de funcionariado no funciona. Ya incluso, pues bueno, se ha terminado la pandemia, pero seguimos de vacaciones, no se atiende a la gente, no se dan ni citas previas, es verdaderamente bochornoso y lamentable lo que está pasando. ¿Qué pasará? Pues posiblemente se habla ahí de elecciones en 2023 o antes. Y yo creo que en España, como en aquel vídeo que os ya presenté de la tormenta perfecta, pues estamos a punto de meternos o ya dentro de una tormenta. ¿Por qué? Porque ha habido una falta de nivel político total, una falta de nivel económico asombroso. Nuestros dirigentes son lamentables en el tema del conocimiento económico. No hemos hecho los deberes, no hemos aprendido nada de la crisis anterior, las administraciones no funcionan, nuestra pirámide demográfica es catastrófica. ¿Y cómo lo veo? Pues no es que haya tachado nada, es que lo veo en negro, ¿no? Y ahí, como dice Homer, con todo lo que estoy contando parece que la cosa no está bien, ¿verdad? Pues sí, efectivamente está complicada, haremos más vídeos de esto y veremos cómo salimos, ¿no? ¿Qué es lo esperable? Pues el que en junio deje la Unión Europea de comprar deuda española a los niveles actuales. La inflación, yo creo que es la única parte positiva, está alta, pero espero que empiece a bajar, porque si sigue continuando a niveles de 2 dígitos, la situación ya se empeora la inflación. Perjudica a todos, es un impuesto, como llamo yo, de los pobres. La inflación, pensad que este año somos 10% más pobres que el año pasado.
Y luego, pues el que ha estado en bolsa, pues este año si ha perdido el 15 o el 20%, pues tiene entre el 15 o 20% que ha perdido y el 10% que ha perdido, el 30%. Entonces eso moralmente afecta. Pero sí, eso no quiere decir desanimaros en el tema de inversión, hay que estar invertido. La subida de tipos, pues es la única forma de parar la inflación, pues que van a tener los bancos centrales y que, como siempre digo, lo llevan en el ADN, pues es la subida de tipos. La caída de Producto Interior Bruto, pues lo estamos viendo. Yo creo que vamos a ir debilitando poco a poco y llegaremos a momentos que posiblemente se junte alta inflación y bajo crecimiento. El turismo no estará retomando a niveles anteriores a la pandemia. Pensemos que las crisis afectan a todo el mundo y eso afectará también al turismo en España. Y pensemos que hay otros destinos, Grecia, Turquía, incluso hasta el norte de África, pues que empezará a asumir un turismo que nosotros recibíamos. Repuntes del COVID. El COVID parece ser que ya ha pasado. Ya puntualmente se dan informaciones de más de los de 60 años, pero las tasas están por encima de lo que estábamos en momentos prácticamente cuando estábamos confinados. La crisis institucional, pues servida. Tenemos en este país tienes una crisis y encima tienes una crisis de gente, de esa tribu de partidos que al final pues mercadean y lo único que se hace es pues deteriorar la situación. Posiblemente habrá elecciones anticipadas. Espero que haya una mayoría, porque como no haya una mayoría, solo nos falta eso. Tendremos recortes sin lugar a duda, propios e impuestos. Las pensiones no subirán y posiblemente nos extrañe pues que al terminar tengamos con recortes del 10 o del 20%, ¿no? Y además aplaudido por clases que dirán, ¿cómo voy a pagar yo a un señor de 65 años o 70 que tiene su casa y que tiene una pensión más o el doble de lo que yo gano, ¿no? Pues eso sí que verdaderamente es como siempre he dicho el experimento de las hormigas, metiendo hormigas rojas y negras en un envase. Si las agitas al final se terminan matando entre ellas. Luego el recorte de la administración. La administración es mastodóntica y además no funciona. Tenemos y cuando digo administración, meto incluso a nivel político, o sea, tenemos cantidad de gente apesebrada. Aumentará el paro y tendremos la recesión. Ahí os dejo un link por si queréis continuar viendo cosas sobre cómo está la crisis. Muchas gracias, no olvidar suscribiros, darle al like, activar las notificaciones y darle al comentario. Continuaremos. La próxima semana hay una charla que daremos y luego haré un resumen, que va a ser una charla de cómo recuperar el plan de pensiones. Me quedan subir la segunda y tercera parte del viaje a Santiago y ya en breve empiezo otro que va a ser, ya os lo haré, pero va a ser largo y va a ser por Portugal. Muchísimas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado. Hasta la próxima.